En esta parte 2 vamos a estudiar los versículos Mateo 5:13 y 5:14. Amén. Para que lo busquen en su Biblia. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Esos dos versículos hablan de lo que es una verdadera fe transformadora. ¿Qué es una verdadera fe transformadora? Es lo que vamos a estudiar en este momento, en esta parte del Sermón del Monte, parte 2. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el verso 14 dice: vosotros sois la sal, la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser, por un lado, sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué significa eso, ser sal de la tierra y luz del mundo? Aquí vemos que están hablando, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando por metáfora. Las metáforas nos animan a marcar la diferencia. Estas metáforas nos animan a marcar la diferencia en el mundo. Cuando la Biblia nos dice que debemos ser sal de la tierra, sal significa transformación interna que evita la corrupción moral. Que debemos ser sal de la tierra porque debemos conservar esa fe viva, esa fe que Dios nos ha transmitido a través de su palabra. Confiar en Dios siempre sin importar las circunstancias. Es una espera con ansias la llegada del Señor. Y otra cosa importante de ser sal de la tierra, que guarda su testimonio entre los demás. No se deja contaminar del mundo, no hace lo que el mundo hace, sino que hacemos lo que la palabra de Dios nos manda hacer, a pesar que el mundo nos incite o nos lleve a hacer cosas que el mundo nos incita a hacer. Entonces tenemos que mantenernos siempre, guardar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio, así como nuestras palabras, hablan de nosotros. Así como nuestras palabras, cuando predicamos el Evangelio, cuando hablamos de Cristo, habla de nosotros. También nuestro testimonio, la gente mira cómo nos comportamos nosotros ante determinadas circunstancias. Y eso habla de nosotros. Y no solamente de nosotros, sino del Cristo que nosotros predicamos, el Cristo transformador, el Cristo que nos ha transformado, el Cristo que nos ha dado una nueva vida. Entonces, por eso tenemos que ser sal de la tierra. Una sal que significa una transformación interna de parte de nosotros, que conserva la fe, confía en Dios siempre sin importar las circunstancias y que guarda su testimonio, es decir, que no se deja contaminar por el mundo. Siempre debemos ser íntegros. A veces se nos presentan oportunidades de evadir pagos, ¿verdad? Cuando nos dan un vuelto de más, cuando no nos cobran algo que debemos pagar. Y decimos, uy, Dios me ha bendecido. No, tenemos que mantenernos íntegros y decir, mira, usted se equivocó y pagar lo que debemos de pagar. Eso significa ser íntegro ante Dios. Y nosotros tenemos que ser íntegros. No pensar que Dios nos está bendiciendo con un error de la otra persona, no. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza a nadie, ni a la persona que está facturando por decir algo, oye, a nosotros nos va a dar alegría con base en la tristeza de otro que va a sentirse perjudicado. Porque tarde o temprano esa persona va a saber que se equivocó y va a sufrir las consecuencias. Entonces, la verdadera bendición de Dios no añade tristeza para nadie, siempre es bendición para todos. Tenemos que ser íntegros, buscando la paz con todos y buscando la equidad con todas las personas. Eso habla mucho de nuestro testimonio, pero no tanto habla de nosotros, sino habla del Cristo que tenemos nosotros. Porque lo primero que dicen, ¿y eso qué es cristiano? Y me robó, o me estafó, o me hizo esta cosa. No hablan de nosotros, no van a hablar de quién, del Cristo que nos ha cambiado. Entonces tenemos que ser íntegros, tenemos que ser sal de la tierra, quiere decir que tiene que haber una transformación interna, que no nos comportamos como las demás personas, sino que nos guardamos en nuestra integridad para hacer buen testimonio ante el mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. En 2 Pedro 3:14 nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados para Él sin mancha e irreprensibles en paz. O sea, que tenemos que guardar nuestro testimonio ante el mundo, que seamos irreprensibles ante el mundo. Eso lo significa ser sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa ser luz del mundo? Porque nosotros los cristianos, además de ser sal de la tierra, hacer una transformación interna y de guardarnos incorruptibles ante las tentaciones y ofertas que el mundo nos ofrece, tenemos que ser luz del mundo. O sea, que no solamente tiene que haber una transformación interna, ser sal de la tierra, sino una transformación externa, que nuestra luz pueda iluminar a otras personas.
Y cuando nuestra luz ilumina a otras personas, quiere decir guiarlas a Cristo, que es, que es la verdadera luz, porque nosotros no somos la luz, la verdadera luz es Cristo. Pero cuando la Biblia nos invita, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos luz del mundo, está indicando que debe haber una vida que refleje la obra de Cristo en nosotros. Debemos mostrar a Cristo que es la verdadera luz, verdadera, que brilla a través de nosotros. Reflejar el carácter de Cristo, vivir sin maldad y sin engaño. ¿Para qué? Para que la gente vea a través de nuestro testimonio la verdadera luz de Cristo. Pero también el ser luz del mundo, tenemos que interceder por las demás personas que muy a pesar que le estamos predicando y no creen en el Evangelio, sino que se burlan de él, tenemos que interceder porque más pueden nuestras oraciones que nuestras palabras. Claro que la Biblia nos manda a predicar a todas las criaturas, pero si no creen en nuestras palabras, tenemos que orar por ellas, y eso es lo que es interceder. Y ahí transmitimos nosotros la luz del mundo, la luz que es Cristo, porque Cristo es la verdadera luz. Nosotros mostramos la luz de Cristo cuando intercedemos, cuando oramos por las otras personas. La luz debe compartirse, la luz no solamente debe ser para nosotros, tiene que ser para otras personas. Por eso la Biblia, Jesucristo dijo, tenemos que ser luz del mundo, cumplir la gran misión, como Jesucristo dijo, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos sal de la tierra, está indicando que tenemos que tener una transformación interna. Tenemos que haber un cambio en nosotros y evitar la corrupción con el mundo. No hacer lo que el mundo hace, sino hacer lo que la Biblia nos manda a hacer, a pesar que el mundo nos tiente y nos induzca a hacer cosas indebidas ante los ojos de Dios. Y ser luz del mundo significa que compartamos eso que sabemos de Cristo, que es la verdadera luz, compartamos con otras personas, interceder por otras personas que no conocen de Cristo, reflejar el carácter de Cristo, porque la luz no puede guardarse, la luz no se esconde. Usted no prende una vela o un bombillo y lo tapa con algo, ¿verdad? Tiene que iluminar, no solamente a nosotros, sino a las demás personas que están a nuestro alrededor. Y la verdadera luz es Cristo, o sea que nosotros tenemos que mostrar la verdadera luz que es Cristo Jesús, como ha hecho en la vida de nosotros. Jesús nos llama a ser agentes de cambio en el mundo, pero para que seamos cambio en el mundo, tiene que haber un cambio interno en nosotros. Tenemos que ser sal de la tierra, mantenernos incolbe ante las tentaciones del mundo. El mundo nos va a arrastrar, nos quiere arrastrar a hacer las cosas que el mundo dice. Nosotros tenemos que mantenernos constantes, obedeciendo a la palabra de Dios. Tenemos que tener una fe transformadora, una fe que te produce un cambio interno y externo. Un cambio interno porque nos cambia a nosotros. Esa fe nos tiene que cambiar primero a nosotros. Firmes en la fe, no dejarnos contaminar por el mundo. Y un cambio externo, impactar a quienes nos rodean, ser luz por nuestra integridad, compartiendo el Evangelio, guiando a las personas a Cristo, que es la verdadera luz. Cuando nosotros somos la luz del mundo, no es porque nosotros seamos luz, sino porque tenemos la luz de Cristo y se la mostramos a las demás personas para que puedan seguir a la luz verdadera, que es Cristo. Como dice 1 Juan 1:8, cuando el apóstol a Juan el Bautista le preguntaron, y él dijo, no era él la luz, sino que para que se diese testimonio de la luz. Es decir, que Juan el Bautista no era la luz, pero él vino a mostrar la verdadera luz del mundo, que es Jesucristo. Así nosotros tenemos que ser una especie de Juan el Bautista, mostrar la luz, aunque no seamos la luz, pero compartimos la luz que tenemos, que es la luz de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo en Mateo, el verso 17 del capítulo 5 de Mateo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Este versículo es muy profundo porque aquí se hace una comparación entre la ley, lo que dice la ley mosaica o la ley del Antiguo Testamento más exactamente, y Jesús. La ley del Antiguo Testamento, ¿qué es la ley del Antiguo Testamento? Son instrucciones dadas por Dios a su pueblo, al pueblo de Israel, para guiarlo en la vida cotidiana y en la relación con Dios. Estaba contenida en el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Los 5, ¿usted quiere saber cuál es el Pentateuco? O la Torá, como se conoce con la Torá, son los 5 primeros libros de la Biblia, incluyendo obviamente Génesis hasta Deuteronomio. ¿Cuál era el objetivo de la ley? No era el cumplimiento de normas religiosas, cumplimiento mecánico de reglas, ese no es el objetivo de la ley, que cumplan normas, sino revelar lo que Dios quiere de nosotros, que seamos adoradores. Dios lo que quiere es tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y para eso Él estableció mandamientos, para guiarnos a Él a través de los mandamientos, porque nosotros desafortunadamente somos desobedientes a la ley de Dios. Entonces Él nos manda unas normas para mantener una relación constante con Él, una relación íntima con Él, una entrega total de pensamiento y acción, y es lo que Dios quiere. Para eso estableció los mandamientos. Y
Él quiere además que seamos adoradores, es decir, que lo busquemos en espíritu y en verdad, que seamos bondadosos. ¿Qué significa ser bondadosos? Ser perdonadores, dejar los rencores, dejar ir los rencores, perdonar a todas las personas que nos han ofendido, perdonarlas, así como Cristo, Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Y eso es, el objetivo de la ley de Dios es ese, que seamos perdonadores, dejar de ir los rencores. En otras palabras, que seamos bondadosos, que muy a pesar que nos hayan hecho mal, nosotros siempre practiquemos el hacer el bien. Como dice Miqueas 6:8, hombre, te he declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, el objetivo de la ley no era solamente el cumplimiento de normas, sino revelar lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros dos cosas básicamente, que seamos adoradores y que seamos bondadosos, perdonadores. A pesar que nos hayan hecho mal, siempre buscar perdonar y dejar ir los rencores, no albergar ni albergar los errores ni cultivar rencores en nuestro corazón. Hay que dejarlos ir, perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar indica recordar, pero sin agravio, sin dolor en nuestros corazones. Porque nosotros no somos como un computador que le podemos borrar un archivo, ¿verdad? Y eliminarlo. Nuestro recuerdo siempre estará algo que nos hicieron, pero ya no lo recordamos con dolor, sino que lo recordamos con una forma de perdonar a las personas y una forma de que Dios nos prueba cómo reaccionamos ante las circunstancias. Entonces tenemos que perdonar, dejar ir los rencores. Pero la ley de Dios se clasifica de tres formas, como lo establece Él. Hay una ley que es la ley moral. Esa ley moral la revela el carácter de Dios y es eterna, o sea que no es temporal, mientras que la ley civil y la ley ceremonial son temporales. O sea, en el Antiguo Testamento encontramos la ley dividida en tres clases. Por un lado tenemos la ley moral, por otro lado tenemos la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral revela el carácter de Dios y es eterna. Es lo que Dios quiere de nosotros, que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa ley de Dios es permanente. En ella podríamos incluir los 10 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo lo resumió en dos, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley moral se cumple, es permanente. Revela nuestra condición pecadora, revela que estamos condenados, porque así como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la ley de Dios, además de revelar nuestro pecado, revela nuestra necesidad de un Salvador, porque nosotros con nuestras buenas obras no nos podemos salvar, porque nuestras buenas obras, aquellas buenas obras que nosotros hacemos sin Cristo, están manchadas de pecado. Muchas veces compartimos un plato de comida o hacemos buenas obras con alguien, pero simplemente para que nos vean como benefactores cuando no tenemos a Cristo. Pero cuando tenemos a Cristo hacemos buenas obras por amor a Cristo y amor al prójimo. Esas buenas obras sí las ve Dios como buenas. Pero cuando hacemos por vanagloria, simplemente para que nos vean como buenas, como dadivosos con las demás personas, están manchadas de pecado. Buscan es reflejar nuestro orgullo, nuestra vana manera de vivir. Pero la ley de Dios, además de revelar que estamos condenados, demuestra nuestra necesidad de un Salvador. Como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, nuestra inclinación moral es hacer las cosas malas. Para eso vino Cristo, para salvar. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Porque si Cristo viniera a condenar, imagínate que entonces quedaríamos todos nosotros, estuviéramos condenados. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y esa ley demuestra que además de necesitar un Salvador, que ese Salvador es Cristo, solamente Cristo es el que nosotros necesitamos, porque el fin de la ley es Cristo. No es que Cristo puso final a la ley, sino que el objetivo de toda la ley moral es apuntar a Cristo, que obedezcamos a Cristo. Porque Cristo es la justicia para todo aquel que en Él cree. ¿Y qué es la ley civil? Ya vimos que la ley moral es permanente, esa no cambia, esa se mantiene por toda la eternidad. Pero la ley civil que había en el Antiguo Testamento regulaba la sociedad israelita bajo el pacto mosaico. Eso se expiró cuando se terminó cuando Israel dejó de ser teocrática, dejó de obedecer la palabra de Dios e impuso reyes, puso jueces. Ya esa ley civil desapareció. Dejó de ser obligatoria cuando el pueblo de Dios dejó de ser una nación teocrática. Por otro lado también está la ley civil. Ya vimos la ley civil. Ahora por otro lado está la ley ceremonial, que incluía sacrificios y rituales que apuntaban al Mesías. Es decir, que cuando la persona pecaba, apuntaba a que hiciera sacrificios para perdón de pecado, ofrendas por el pecado, rituales de purificación. Se usaban la sangre de machos cabríos, de la ternera,
y que todo eso, la ceniza de la becerra rociada pues de los inmundos santificaban para purificación de la carne. Esa era la ley ceremonial. Cristo cumplió toda la ley ceremonial con su obra redentora. Es decir, que la ley civil y la ley ceremonial ya no existe para nosotros. Existe la ley moral que es eterna. Ahora, se dice que Cristo cumplió la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, o sea, a eliminar la ley, sino que la cumplió. La ley moral, al no cometer ningún pecado, ningún engaño, Él cumplió la ley moral. En Él nunca hubo engaño, ni pecado, ni engaño para ninguna persona. Pero también cumplió además la ley civil, porque respetó las normas de su tiempo. Pagó la ofrenda obligatoria, aunque no estaba obligado a ello. Había una norma que establecía que todos tenían que pagar un tributo. En eso 30:14 dice, todo el que es contado de 20 años para arriba dará ofrenda a Jehová. Esa era una ofrenda para el templo. Y Jesucristo, a pesar de que era pobre, pagó la ofrenda del templo con un milagro. Le dijo a Pedro, lanza tu anzuelo al mar y saca un pez y en el pez encontrará una moneda y con esa paga tu tributo y el tributo mío. O sea que él pagó también las normas civiles, respetó las normas civiles de su tiempo y enseñó que debemos cumplir las leyes civiles como pago de impuestos. Todos estamos obligados a cumplir las leyes civiles. Los pagos de impuestos son necesarios para el buen funcionamiento de un Estado. Así como lo dijo en Mateo 22:21 y le dijo, dad pues al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo del César? El dinero con el que tenemos que pagar los impuestos. Y Jesucristo dijo que tenemos que pagar impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Nuestro corazón. Tenemos que rendírselo a Dios. Entonces Jesucristo cumplió la ley civil, cumplió la ley moral y también cumplió la ley ceremonial cuando se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio perfecto por nuestros pecados, eliminando la necesidad de sacrificio de animales. Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales. Cristo se ofreció una vez y por siempre como pago por nuestros pecados. La ley moral, la ley ceremonial la cumplió Cristo, ya no tenemos que cumplirlo. Pero también, además de haber cumplido la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial, cumplió lo dicho por los profetas. Los profetas habían dicho que Dios iba a enviar un Salvador, un Cordero sin mancha, una vida perfecta, y eso lo hizo Dios, ¿verdad? Cumplió todo. Envió un Salvador y cumplió lo dicho por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Que iban a nacer un niño en Belén. Él lo cumplió perfectamente. Que ese niño iba a crecer, iba a sufrir por nuestros pecados, fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Que iba a morir una muerte horrenda, lo cumplió Cristo. Y que iba a resucitar, resucitó. Como dicen los salmos, ¿verdad? Que no dejarás a tu siervo que vea corrupción. Entonces vemos que cumplió lo dicho por los profetas. En otras palabras, la ley mosaica revela la relación de Dios basada en el cumplimiento de normas, revela la realidad del pecado y la necesidad de un Salvador. Eso es lo que hace la ley mosaica. La ley mosaica, usted lee los 10 mandamientos, tiene que verse a sí mismo, no tiene que mirarlo para otra persona, tiene que mirarse a sí mismo. No matarás, mire si usted ha matado a alguien. A veces no es matar, es meter un cuchillo a una persona o hacer un disparo a una persona y acabar con la vida. Cuando nosotros hablamos mal de una persona, la estamos matando. Entonces tenemos que velar si hemos incumplido esa norma. Si murmuramos de otra persona a sus espaldas, también la estamos matando. Tenemos que pedirle perdón por esos pecados que hemos cometido. Entonces, cuando nosotros vemos la ley moral de Dios, es un espejo en el cual nosotros tenemos que vernos, no para ver a otra persona, sino vernos a nosotros mismos. Y cuando nosotros miramos la ley moral, nos damos cuenta que alguna norma hemos infringido. La Biblia dice que justo no hay ni uno que haga el bien y nunca peque. O sea que todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, todos los hemos infringido, todos. No hay ninguno que diga que no hayan cumplido los mandamientos. Algunos de los mandamientos de la ley de Dios, inclusive algunos han cumplido todos. Nuestro Señor Jesucristo fue el único que no incumplió la ley de los mandamientos de la ley mosaica. Entonces, la ley mosaica revela la realidad del pecado y la necesidad de un Salvador. Es la guía que nos dirige a la gracia de Dios. Cuando vemos que hemos incumplido la ley de Dios, vemos que necesitamos un Salvador. ¿Y el Salvador quién es? Nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que nosotros no conocemos el pecado si no conociéramos la ley de Dios. La ley de Dios revela nuestra condición pecaminosa. Todos hemos pecado. Mientras que la ley de Cristo demuestra la relación de Dios basada en la fe y en el amor. Él mismo se ofrece como perdón de los pecados mediante la fe y justificación ante el Padre, la cual se recibe por medio de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué significa ser salvos por gracia? Es un regalo que Dios nos ofrece.
pero nosotros tenemos que responder con arrepentimiento y conversión. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados, murió por los pecados de toda la humanidad, pero para que ese efecto pueda surtir efecto, para que ese ofrecimiento pueda surtir efecto en una persona, tiene que aceptar a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados y convertirse al Evangelio. Del resto no surte efecto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que la salvación es por fe, por la fe en Cristo. Pero cuando nosotros tenemos fe en Cristo, tenemos que hacer obras que demuestren que tenemos fe en Cristo. ¿Y cuáles son las dos obras que se requiere para ser salvo? Primero, arrepentimiento, reconocer que somos pecadores. Y segundo, convertirnos, o sea, cambiar nuestra manera de pensar y ajustarla a la palabra de Dios para que podamos ser salvos verdaderamente. En otras palabras, la salvación es la combinación entre la obra de Cristo más nuestra obra de obediencia a la palabra de Dios, de arrepentimiento de los pecados. Porque por la sola obra de Cristo nadie se salvará. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como dice Juan 3:16. Cristo murió por todos, ¿verdad? Pero para que ese efecto de la muerte de Cristo, sustitutiva de Cristo en nosotros, pueda surtir efecto, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Convertirnos quiere decir obedecer los mandamientos de Dios. Nadie se salva por cumplir mandamientos, pero los mandamientos son una prueba de que somos salvos. Es decir, cumplir mandamientos nos salva, pero el hecho de cumplir los mandamientos indica que somos salvos. Jesús cumple la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. Su misión con respecto a la ley no es eliminarla, sino mostrar el verdadero significado de la ley. El verdadero significado de la ley es vivir en amor, en armonía con Dios. Esto implica vivir en perfecta obediencia a los principios divinos. Jesús cumple no solamente la ley de Dios, sino cumple lo dicho por los profetas. ¿Cuándo cumplió lo dicho por los profetas? Con su nacimiento virginal. El nacimiento virginal de Cristo fue predicho por los profetas. También su sufrimiento, su muerte, su resurrección fue predicho por los profetas. Todo eso lo cumplió Cristo. La ley moral fue dada por Dios a través de Moisés y revela el pecado, revela que nuestras buenas obras están manchadas por pecado. Vean, no habrá ninguna buena obra que nosotros hagamos sin Cristo que no esté manchada por pecado. Todas nuestras buenas obras están manchadas de pecado. También la ley mosaica revela nuestra condición pecaminosa de que estamos condenados. Revela la necesidad de un Salvador y que somos esclavos del pecado. Para eso vino Cristo, a libertarnos no solamente de la condición pecaminosa, sino de la esclavitud del pecado. Porque nosotros solamente sabemos pecar, tenemos una condición de esclavitud ante el pecado. Y Cristo vino a eso, a darnos. ¿Cómo nos salva Cristo de la esclavitud del pecado? A darnos una nueva conciencia, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí somos libertados de la esclavitud del pecado. El propósito de la ley mosaica es guiar a las personas a Cristo. Y ese es el objetivo de la ley mosaica. Pero en la ley existen dos distorsiones en la aplicación de la ley. Existe por un lado el legalismo, que es cumplir la ley de manera estricta sin el verdadero significado del amor de Dios ni por el prójimo. Y por el otro lado está el legalismo. El legalismo es sobreponer el amor a la ley de Dios. Entonces tenemos que evitar tanto el legalismo como el libertinaje. Sigamos con el verso 18 del capítulo 5, Jesús y la ley moral. Dice Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que la pasen la tierra, el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos aquí como Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando la permanencia de la ley, que la palabra de Dios es eterna, no cambia, es inmutable. Dios no cambia por nada. Ni siquiera una oración nos lo hace cambiar a Él. Su propósito y su voluntad siempre permanece para siempre. Cada detalle de la ley es importante, cumple con el plan de Dios. Así que tenemos que buscar ser obedientes a la ley de Dios. La importancia de la ley es obedecer. Se trata no de conocerla, sino de vivirla y enseñarla con fidelidad. Los que enseñan y practican la obediencia serán reconocidos en el reino de los cielos. La verdadera justicia no es cumplir solamente reglas,
sino cumplirla con base en la obediencia, en el amor. La obediencia debe estar fundada en el amor y en la sinceridad. Y eso es lo que busca la ley moral de Dios. Que no cumplamos la ley de Dios simplemente por cumplir mandatos o preceptos, sino fundados todos en el amor y la sinceridad. Y por eso se habla de Jesús y la ley moral. Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Amén. Entonces entendimos ya lo que significa la verdadera fe transformadora, que tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Qué es sal de la tierra? Hagamos un pequeño resumen. ¿Qué es sal de la tierra? Tener una fe transformadora que nos transforma a nosotros y no dejarnos contaminar del mundo. Así como la sal preserva los alimentos, tenemos que tener una fe que se preserve a pesar de las circunstancias y los abates del mundo, que nos inducen inclusive hasta cambiar nuestra fe o hacer las cosas que el mundo dice. Y tenemos que ser luz del mundo, que transmitir esa fe que nosotros tenemos a otras personas, que la salvación no solamente la tengamos nosotros, sino llevar la luz de Cristo a otras personas a través de la predicación de la palabra de Dios, a través de intercesión. Cuando las personas no quieren aceptar la palabra de Dios, lo que nosotros le predicamos, podemos interceder por ella, podemos orar. Una oración de nosotros puede causar mucho, puede transformar la vida de una persona. Así que siempre seamos intercesores. Tenemos que compartir la luz de Cristo para cumplir la gran comisión que Cristo nos encomendó, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus corazones, lo que dice el Sermón del Monte sobre lo que es una fe transformadora y lo que es la comparación entre Jesús y la ley de Dios. Amén.